Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, espero se encuentren muy bien. Por aquí les habla el ingeniero Rafael Valladares de Refimundo. Hace mucho tiempo he querido tratar este tema sobre la corrosión galvánica, que para mí es el segundo enemigo de un sistema de refrigeración. ¿Por qué? Porque parece mentira, pero me lo he encontrado infinidad de veces. ¿Qué es la corrosión galvánica? La corrosión galvánica es simplemente cuando dos materiales entran en contacto y esos dos materiales son de distinta electronegatividad y aunado a eso tenemos un medio electrolítico como la humedad o la humedad que se encuentra en el ambiente o el agua condensada, pues en ese escenario se nos genera una pila galvánica en el cual se va a empezar a producir una corrosión. Muchos de nosotros hemos visto los casos en que nos hemos encontrado tuberías de cobre con fugas por corrosión, nos hemos encontrado en las neveras. Bueno, más evidente imposible y obviamente tiene lógica. Los tubos que se calientan para evaporar el agua de la condensación. El tubo de cobre que sale directamente del compresor, llega a una bandeja donde hace un circuito y ahí va a caer el agua. Bueno, ahí no se genera una pila galvánica, pero tenemos un proceso de corrosión en la tubería cuando está en contacto directamente con el agua. Entonces, eh, quiero traerles este caso de esto que me pasó hace algún tiempo y que lo publiqué en una de las redes. Fíjense esta imagen. Aquí tenemos una, un ejemplo claro de corrosión galvánica. Aquí este tubo, lo podemos identificar muy bien. Un tubo de cobre con una barra roscada. Fíjense que los dos estaban en contacto y la corrosión se generó entre los dos materiales, siendo más fuerte en el metal de la barra, pero igualmente atacó el tubo de cobre. Aquí tengo una imagen más cercana, más cerca que tomé. Fíjense la evidencia de justamente donde hizo contacto la barra roscada con el tubo de cobre, se generó esa pila galvánica y generando la corrosión. Aquí ya había sacado el tubo por separado, lo cortamos y bueno, cambiamos esa sección. Pero es algo muy llamativo, ¿verdad? Aquí yo conseguí, fíjense, una tabla de los elementos químicos y sus electronegatividades. Y como vemos aquí, en este caso, la del cobre es de 1,9 y la del hierro 1,8. A pesar de que no es mucha la diferencia, hay una diferencia de electronegatividad. Es decir, se cumple la condición para generar la corrosión galvánica. Que vuelvo y repito, ¿qué es la corrosión galvánica? La corrosión galvánica es eh, esa corrosión que se genera cuando dos materiales o dos metales de distintas electronegatividades eh, entran en contacto en presencia de un medio electrolítico, que es la humedad del ambiente o el agua ya directamente, y bueno, ahí se empieza a generar ese tipo de corrosión. ¿Qué debemos hacer para evitarla? Bueno, en este caso de las juntas, eh, eh, hay unas juntas de goma que utilizamos en el caso de las tuberías de cobre que van pegadas a las superficies, a la estructura de las neveras. Eh, las juntas que se utilizan para fijarlas, esas juntas deben ir con un material engomado para separar y evitar ese contacto. Es muy, muy, muy importante evitar a toda costa ese tipo de contactos. Aquí tengo un concepto un poco más teórico, quiero compartirlo,
que la corrosión galvánica se produce cuando dos elementos metálicos de diferencia potencial eléctrico son conectados directamente entre sí con continuidad en presencia de un electrolito. Y aquel que a ver por acá, ajá, el metal menos noble, entre paréntesis, es decir, aquel con electronegatividad mayor, ánodo es el ánodo, mientras que el otro sería el cátodo. El metal con electronegatividad mayor va a ser el ánodo, el que se va a corroer. Y aquí pues lo sintetiza de una mejor forma. El metal que actúa como ánodo es el que sufre la corrosión. Entonces, quería traer este tema para compartirlo con ustedes. Hay que estar muy pendientes de ese tipo de uniones de metales, en este caso nosotros las tuberías de refrigeración que son hechas en cobre, tenemos que estar muy pendientes de aislarlas muy bien, evitar el contacto directo de esta superficie con otras superficies metálicas, porque tienen diferencia de electronegatividad, y si están en contacto con el agua o la humedad de un medio ambiente, pues se va a generar esa corrosión y con total seguridad vamos a tener nosotros fugas. Así que bueno, quería compartir este tema con ustedes. Espero sus opiniones, qué opinan al respecto, y como siempre pues estaremos comunicando por mensaje respondiendo a todas sus preguntas. Así que hasta luego.